Los libros de historia nacional cuentan que la Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910, pero la historia oficial inicia en Puebla, 2 días antes, con los hermanos Cerdán, los primeros mártires del movimiento. Fueron ellos quienes, bajo con los ideales de libertad y democracia, lucharon antes que nadie por un cambio en la sociedad mexicana. Cuando en 1908 el entonces presidente Porfirio Díaz declaró en una entrevista que México estaba listo para la democracia y que veía con agrado la creación de partidos de oposición en el país, los hombres y mujeres que buscaban un cambio vieron en esas palabras los primeros indicios del cercano progreso. Aquiles Cerdán, el menor de 3 hermanos, fue uno de los hombres que con espíritu antireeleccionista, que apoyó desde el inicio a Francisco I. Madero en Puebla. Cerdán fundó el club político Luz y Progreso, en el que editó el semanario La No Reelección, y cuyo tiraje fue muy corto, debido a la falta de fondos de los miembros del club. En este semanario, en el que las primeras ideas revolucionarias comenzaron a difundirse, sus páginas presentaban la afirmación que aseguraba que la república sería salvada, no por los hombres acostumbrados a gobernarla en forma despótica, sino por los hombres que no hayan manchado sus conciencias cometiendo atentados contra la ley. Ante estas publicaciones e ideas, Díaz comenzó a vigilar a los hermanos Cerdán, en especial a Aquiles. El 18 de noviembre, con armas en mano, después de haber sido alertado del posible cateo, Aquiles Cerdán reunió a sus compañeros, ya preparados para iniciar la Revolución Mexicana. Fue ahí, en un pequeño lapso de horas, cuando los hermanos Cerdán brillaron en la historia. Máximo Cerdán, hermano menor, fue de los primeros revolucionarios que lucharon en una notoria desventaja contra los casi 1000 soldados que el gobernador envió para terminar con los rebeldes. Carmen Cerdán, hermana mayor de Aquiles, fue de las pocas sobrevivientes de ese conflicto. Ella subió armada al techo de su casa para incitar a los vecinos a unirse a la lucha. Fue herida por una bala y, después del enfrentamiento, encarcelada junto con su madre en la cárcel de la Merced. La lucha fue la primera batalla revolucionaria en la que Aquiles Cerdán se levantó como el primer mártir de la revolución. Cerdán murió horas después del enfrentamiento, cuando todos sus compañeros habían perecido y él logró refugiarse en un hueco en el que escondía armas. Allí, a las 2 de la mañana, con la casa llena de soldados buscando el cuerpo del autor intelectual del conflicto armado, un ataque de tos delató a Aquiles. Fue herido de muerte y, además, recibió el tiro de gracia. Su cuerpo fue exhibido públicamente para alejar de toda idea revolucionaria a quien viera el cuerpo de uno de los primeros antireeleccionistas. Pero su causa no fue en vano. Aquiles Cerdán fue nombrado benemérito de la patria por el presidente Abelardo Rodríguez, mediante decreto del 11 de noviembre de 1932. Desde entonces, su nombre está grabado con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. El Ejército Liberador del Sur fue un ejército organizado y liderado por el general Emiliano Zapata en el estado de Morelos, al sur de México. La causa principal de Zapata fue la reforma agraria y la autoridad del ELS para que éste se convirtiera en uno de los primeros iniciadores de la Revolución Mexicana. El ELS estaba originalmente alineado con Francisco I. Madero, en oposición al régimen del presidente Porfirio Díaz, que pronto fue derrocado en 1911. Su más conocida hazaña durante ese lapso de guerra fue la batalla y sitio de Cuautla, en el que, conformado por 4000 o 5000 hombres, los zapatistas vencieron al llamado Quinto Régimen de Oro, el mejor batallón del ejército porfirista. Luego de que el régimen de Madero probó no estar comprometido con la causa de la reforma agraria, el ELS se volvió contra él. Lucharon continuamente contra los sucesivos líderes, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. El máximo de soldados que llegó a tener el ejército fue de 27.000 hombres, siendo el segundo ejército revolucionario más poderoso en la década de 1914.
Pero el asesinato de Zapata en 1919 dio un duro golpe al ejército, y el mando del ejército pasó a manos de Genovevo de la O, que mantuvo en pie la lucha hasta el asesinato de Carranza. Después de este suceso, se fue desintegrando lentamente. Las figuras más representativas del ejército incluyen al mismo Emiliano Zapata, Otilio Montaño Sánchez, Genovevo de la O, Cirilo Serna, Nabor Mendoza y Eufemio Zapata, entre otros. El historiador Henry Bamford Parkers señala que el ejército zapatista del sur nunca fue un ejército en el sentido corriente, ya que sus soldados empleaban el tiempo en arnar y cegar sus recientemente conquistadas tierras y solo tomaban armas para rechazar la invasión. Fueron un pueblo insurgente,